Bueno, aquí lo que tenemos es un pulgar de una cepa, da igual de qué variedad, y este es el pulgar del año pasado. Entonces, el pulgar del año pasado se puede ver perfectamente dónde estaba la yema de rango 1 y la yema de rango 2, que son las dos yemas que han brotado. Que probablemente surgiría alguna pequeña yema más en la espergura que la hemos quitado en la poda en verde. Y que han quedado solamente dos pámpanos, el 1 y el 2, que ahora son los dos sarmientos que tenemos que podar. Entonces, en la poda, por definición de crecimiento de la planta, si las condiciones lo permiten, elegimos siempre el brote más bajo de los dos. Elegiríamos este. Y tenemos que eliminar este otro. En el corte, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a repetir el esquema de dejar dos yemas. En este caso, la yema de rango 1, que es esta, y esta es la yema de rango 2. Y aquí tendríamos la yema ciega. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un corte de poda que implica cortar por aquí para dejar el nuevo pulgar, y hay que eliminar un trozo de pulgar del año anterior, que hay que hacerlo de la forma más respetuosa posible. ¿Por qué? Porque si hacemos el corte muy raso, por aquí, generamos un cono de secación que nos puede afectar al flujo de savia que viene hacia este pulgar. Entonces, lo vamos a hacer aprovechando el entrenudo del pulgar del año anterior. Si vamos a cortar, tenemos la yema de rango 1 y la yema de rango 2, y a mitad del entrenudo, por encima de esa yema, hacemos un corte. Y ahora, el corte del pulgar del año pasado, es decir, la madera de 2 años, la hacemos así. Entonces, ahora que tenemos un trocito de madera que tiene 2 años, de un diámetro pequeño, que va a generar un cono de desecación que no va a afectar para nada el flujo de savia que viene a este pulgar. Y este trocito de madera de 1 año, que es el nuevo pulgar, tiene nuevamente la yema de rango 1 y la de 2 bien orientadas. Que en estas circunstancias se puede observar que la segunda yema mira el corte, luego la primera está contraria a él, y es la que marca el flujo de savia del año que viene. Es decir, el año que viene, de estos dos brotes, que brotarán estas dos yemas, si todo va bien, elegiremos este sarmiento que hay aquí como pulgar, cortándolo aquí, y esto ya tendrá 2 años y cortaremos otra vez por aquí. Hay que imaginárselo, pero se ve bien. Entonces haremos un buen respeto del flujo de savia, y este trocito que ya se habrá secado lo podemos quitar para que no moleste ni al pasarle la mano ni nada, y tenemos una poda de un pulgar fácil, bien hecha. Estamos ante un pulgar que tiene una peculiaridad. Por una parte, el pulgar que se dejó el año pasado tenía 2 yemas, la yema de rango 1 y la de rango 2, pero que al estar la yema de rango 1 mal posicionada, resulta que nos coincide que está en el mismo punto en el que se dio el corte del año pasado. Es decir, no se siguió esta regla recomendable de podar dejando la última yema mirando al corte. En este caso, la última yema que se dejó el año pasado en el pulgar es esta, justamente no miraba al corte, la que miraba era la primera, esta. ¿Qué tenemos aquí? Que si queremos seguir el flujo de savia no tenemos ninguna opción buena. Si nos vamos por aquí nos vamos muy altos y nos implica hacer un corte por la parte de abajo, y si nos vamos por aquí pues vamos justamente en el otro sentido. Pero esto es lo que hay. Muchas veces se dan estas circunstancias por el que en el campo pues pasan cosas así pues, habitualmente. Entonces, el tema es ahora cómo hacer el corte. Por un lado tenemos que dejar este sarmiento con 1 y 2 yemas. ¿Y cómo lo vamos a podar? Pues lo vamos a podar así. Y además va a coincidir, en este caso, que la última yema sí que va a mirar al corte de este año. En este sentido vamos a empezar a poder definir un flujo de savia bien hecho. Y ese trocito de ahí del pulgar del año pasado, tenemos un entrenudo de un tamaño suficiente como para poder hacer un corte así, a esa altura. Bueno, quizás este taquito se queda un poquito escaso, pero nos parece que es suficiente como para que el cono de secación no penetre. El tema aquí lo que vemos es que tenemos un corte en un lado y otro corte en otro, que son dos cortes que van a generar conos de secación en sentido opuesto y puede llegar a afectar al flujo de savia del pulgar. Pero de ahí la recomendación en todos los casos de dejar cono de secación en los cortes. Bueno, ahora vamos a podar un pulgar viendo cómo fue el pulgar que dejamos el año pasado
Y en este caso, la peculiaridad es que el entrenudo que dejamos el año pasado era muy pequeño. Y cuando tenemos que elegir ahora el pulgar de este año, que también vamos a ir al más bajo, por un tema de respeto de flujo de savia, vemos que este es el corte del año pasado y ahora lo vamos a hacer el nuevo aquí. Vamos a elegir el sarmiento que está aquí abajo, vamos a contar 2 yemas francas, una y dos, y hacemos el corte por encima de la segunda, con espacio suficiente para respetar la yema. Como por ejemplo se puede ver aquí en el año pasado, porque todo se ha secado sin afectar nada a esa madera. El año que viene continuamos la poda por aquí. Si ahora hacemos el corte por este otro lado, seguimos bien el flujo de savia. El tema es que para cortar la madera de 2 años, ahora tenemos un entrenudo muy corto, sin espacio suficiente de madera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues por un lado podemos cortar este trocito de madera seca, que es un tema más casi estético, y por otro tenemos que cortar el sarmiento que tiene 1 año, respetando las yemas de la corona. Dejamos las yemas de la corona para que la planta mande savia aquí. Probablemente brote, sea una herida muy pequeñita, un cono de desecación mucho más pequeño y mantenga el flujo de savia que viene por este lado. En este caso, el corte es un poco más feo. También implica que en vez de dar un corte hay que dar 2. Puede hacer que la poda sea un poco más lenta, pero pensando en el respeto de la planta es mucho mejor. Es verdad que hacer esto tienes que tener claro que la espergura va a costar un poquito más. Una alternativa a no hacer esto sería hacer el corte de una forma más oblicua, como este, pero ocurre que al cortar más oblicuo hemos dejado más sección vista, luego más cono de desecación y más posibilidad también de una posible contaminación por tema de enfermedades de madera. Entonces, esta sería una opción para una viticultura con una poda más rápida, pero pensando en el respeto de la planta es mejor lo que hemos efectuado anteriormente.